Saludos, le estaré presentando el sistema de gestor de bases de datos llamado Informis, que fue el tema a elegir para compartirlo con todos ustedes. Informis es una familia de productos de bases de datos que incluye un sistema de administración de bases de datos relacionales basado en SQL, un lenguaje de cuarta generación y herramientas para la inclusión de SQL en programas de aplicación. Informis tiene como principal característica que es multiplataforma, puede ser utilizado en varios sistemas operativos, casi todo, dispone de herramienta gráfica, gestiona múltiples bases de datos remotos de una consola donde se muestra gráficamente como gestos que son tablas, índices y procedimientos. Tienen la capacidad de relación de datos múltiples en lugares físicos. Ocupa menos memoria y recursos. Posee servicios de integración, entre otras características más importantes. La historia del sistema de gestión de bases de datos Informis. Informis fue concebido y diseñado por Roger C. a finales de los años 1970. La compañía Informis fue fundada en 1980. Salió a bolsa en 1986 y durante parte de los años 1990 fue el segundo sistema de bases de datos más popular después de Oracle. Sin embargo, su éxito no duró mucho y para el año 2000 una serie de tropiezos en su gestión había debilitado seriamente la compañía desde el punto de vista financiero. En el 2001, IBM, impulsada por una sugerencia de Walmart, el mayor cliente de Informis, compró a Informis. IBM tenía planes a largo plazo tanto para Informis como para Debido, compartiendo ambas bases de datos, tecnología de la otra. A principios de 2005, IBM lanzó la versión 10 de Informis Dynamic Server (IDS). En la actualidad, IBM sigue explotando por esta base de datos. La empresa IBM es la que ejerce Informis. Algunas ventajas de Informis son que es una familia de productos de bases de datos que incluye un sistema de administración de bases de datos relacionales basado en SQL. Convención de tipos automáticamente. Reduce los costos de la administración. Atiende a la necesidad de boosting con una mejor seguridad. Procesamiento de transacciones online. Maximiza operaciones de datos. Y por último, servicios escalables. Algunas de las desventajas de Informis son poca información sobre Informis debido a la poca comunidad en internet que tiene este gestor de bases de datos. Es costoso. Incluso a algunos usuarios se les hace difícil conseguir el software. No ha sabido crear soporte técnico para su producto. Poco terreno del marketing debido a su pérdida económica. No tiene soporte para el tipo de datos batch. No es recomendable en aplicaciones que exigen un gran rendimiento. Plataformas que soportan el sistema de gestor de bases de datos. El IBM Informis es el único software de bases de datos OLTP disponible que presenta
facilidad de integración, reduce los costos y aumenta la productividad, proveyendo de una administración casi nula. Sin importar cuál sea la plataforma, inténtelo y olvídese. Es una de las grandes frases populares de los clientes de Informis, quienes dan testimonio de la facilidad de uso y confiabilidad legendaria de Informis. Sistema operativo. Y como decía más anteriormente, el Informis es multiplataforma, o sea que puede ser instalado en cualquier sistema operativo como Windows, macOS, Linux, entre otros. Arquitectura del microprocesador de Informis. Requisitos para Informis. Necesita mínimo una memoria RAM de 256 MB. Un espacio en el disco duro de 750 MB. Tiene una última versión que es la IBM Informis 12.10. Y como no tuve un poco problema para la instalación, le debo la explicación de cómo instalarlo, pero le impartiré algunos requisitos de algunos procedimientos. Se proporciona una breve guía de aprendizaje para ayudarle a iniciarse con los productos IBM Informis, tanto si es un usuario nuevo de Informis como si es un usuario nuevo de Informis 12.10, que es la última versión. Puesta en funcionamiento. Después de instalar Informis, siga los pasos de esta guía de aprendizaje para configurar el servidor de base de datos. Crear y ver una base de datos de demostración y ejecutar tareas administrativas básicas. Puede instalar IBM OpenAdmin.Tor para Informis, un sistema operativo Linux o Windows para familiarizarse con el servidor de base de datos. Puede utilizar OAT para supervisar y administrar un servidor de base de datos instalado en otro sistema. Puede utilizar OAuth para crear objetos de base de datos y espacios de almacenamiento, así como consulta de datos. Consulta IBM OpenAdmin.Tor, o mejor dicho, OAT, para Informis para obtener más detalles. Requisitos previos. Instale el servidor de base de datos Informis en un sistema que ejecute cualquier sistema operativo soportado. Instale IBM FormiClean software de World Cleaning con las funciones predeterminadas en un sistema que ejecute un sistema operativo Linux o Windows soportado. Si el servidor de base de datos y OS se han instalado en sistemas diferentes, configure la conectividad de ambos sistemas. Aquí están algunos pasos para crear una base de datos de demostración, ejecutando el mandato dbaccessdemo-log en la línea de mandato, entre otros pasos que se deben hacer. Y esto es todo. Gracias por su atención a este video.